Bueno, muy bien. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia, por la oportunidad que nos permite tener para seguir funcionando en un ejercicio magisterial y seguir pregonando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para edificación de los santos. Hace ya un par de días venimos trabajando, insistiendo en la necesidad de poder entender que más allá de ser miembros de una denominación, ser parte de una congregación, es mucho más importante, por no decir vital, asumir que lo que necesitamos ser es ciudadanos del reino de los cielos. De nada sirve, entiendo, ser parte de una denominación si no tenemos primero una ciudadanía establecida a partir de una legalidad, porque toda ciudadanía implica un marco legal. De hecho, el documento o uno de los documentos oficiales, al menos aquí en nuestra república, que nos mandata y que establece de manera legítima que somos ciudadanos uruguayos, es el documento de identidad, la vieja y querida cédula de identidad, en donde dice en nacionalidad uruguayo. Pasamos de oriental a uruguayo, ¿no? Había una necesidad de dejar en claro que más allá de estar al oriente del río Uruguay, somos uruguayos. Bueno, eso se estableció, se consolidó, y allí dice, en ese documento legal, que nuestra nacionalidad física es el uruguayo, básicamente, ¿verdad? Pero todo hijo del Eterno necesita abocarse a entender que nosotros debemos de trabajar en lograr los marcos legales necesarios y los documentos necesarios, la jurisprudencia necesaria para poder obtener una ciudadanía que, lo digo con todo respeto, porque yo no dejo de ser uruguayo también, no, a ver, no es que soy extraterrestre ni procedo ni tengo otra nacionalidad. Yo soy lo que soy y nací donde el Eterno permitió que yo naciera y quiso que yo naciera. Eso naturalmente me genera, no me genera orgullo de ninguna manera, creo que no debería de generar orgullo, sino que debería de generar responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que cualquier nacionalidad en este sistema llamado mundo no debe de ser motivo de orgullo. Será porque a lo mejor mi razonamiento es el resultado de que somos una metrópolis muy pequeña, somos tenemos el tamaño de una provincia, de países muy grandes territorialmente y demográficamente muy superiores a los nuestros, pero no creo hablar sencillamente a partir de una cuestión de baja estima, ni porque sea consciente que somos miembros de un estado muy pequeño, o porque bueno, para algunos pueda llegar a ser un estado absolutamente nominal, en el sentido de que no tenemos mayor incidencia, ¿verdad? En el abanico mundial no hacemos mayor viento, digamos.
Pero bueno, una cosa no quita la otra, no dejamos de ser lo que somos, y eso es uruguayos, y vuelvo a insistir, eso no es el resultado de una baja estima, no es el resultado de creerme poca cosa, ni nada que se le parezca, simplemente es el reconocimiento del país que Dios, donde el Eterno me permitió nacer. Y yo vuelvo a insistir, eso no debe ser motivo de orgullo. Y voy un poco más. La cultura que hace a esa nacionalidad y que está intrínsecamente ligada a esa nacionalidad uruguaya, tampoco me es motivo de orgullo, ¿no? No debería de serlo. Uno evidentemente es muy respetuoso de la cultura de su país. Uno es, o debería ser, muy respetuoso de cualquier expresión cultural, y máxime cuando, bueno, tiene un arraigo diferencial para con tu nación. Pero si de nacionalidades y de cultura se trata, si hay algo por lo que nosotros, hijos del Eterno, debemos de abogar y debemos de trabajar y debemos de seguirnos esforzando, es en el entender que lo importante para nosotros es volver a entender que, así como Cristo dijo que su reino no era de este mundo, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y esa ciudadanía, usted dice, bueno, pero ¿y cómo hago para obtener esa ciudadanía? ¿Dónde está la embajada del cielo para poder ir y formalizar mi petitorio para ser parte de esa ciudadanía? Bueno, más allá de los absurdos, me parece que nunca está de más repasar conceptos que ya hemos manejado, y es que cuando si hubiera una embajada, cosa que no la hay, más allá de que yo entiendo de que cada iglesia física debería de constituirse como una embajada del reino. De hecho, yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser una embajada del reino, desde donde se imparten y se manifiestan las órdenes del soberano a quien representamos. Por lo tanto, no dejamos de ser una embajada del reino, o yo creo que deberíamos de entender de que somos una embajada del reino. Ahora, si siguiéramos con el ejemplo que venimos mencionando, no existe tal cual las representaciones oficiales de otros países. No existe, obviamente, un lugar físico en donde poder formalizar la ciudadanía del reino de los cielos. Pero ponerle que existiera, bueno, yo creo que el guardia que está allí en la puerta, lo primero que hace es pasarte por las aguas. Porque para poder ver nomás, ¿no? Lo dijo Jesús, se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es una figura que creo que se resume cuando uno toma la decisión y hace público ese compromiso privado, ¿no? De rendirle su corazón a su Señor, de admitir esa formalidad, esa legalidad, que es la de comenzar a transitar una vida distinta de la que veníamos transitando. De hecho, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que nos participan de un bautismo, hay un enorme significado en el hecho de mentalizarse de que la decisión que estamos tomando implica un cambio de mentalidad, una metanoia, implica un cambio de cultura, implica un comenzar a vivir conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, el nacer de nuevo es de una enorme trascendencia, es de una relevancia tan sustantiva que nos debería de generar una enorme reflexión, porque muchos de nosotros que hemos pasado por las aguas, y a veces más de una vez, yo me he bautizado creo que un par de veces,
La última fue hace más de 30 años y entendí que no era necesario seguir haciéndolo desde el punto de vista físico, sino entender de que ya ese paso ya ha sido dado, y que el trabajo continúa, pero continúa desde otro ámbito, desde el ámbito del establecer la cultura del reino, desde el ámbito de ese trabajo que nos lleva a poder separar lo bueno de lo malo, que cada vez más en este sistema llamado mundo queda en evidencia cuando el Señor decía que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cada vez más, no sé si tristemente, porque ya en definitiva ya el Señor Jesús ya lo había, de manera escatológica, ya lo había dicho hace más de 2000 años. Por lo tanto, no debería de sorprendernos. No debería sorprendernos el grado de maldad que vive este mundo. Y no con esto estoy justificando ni estoy diciendo, la batalla está perdida, ¿verdad? Bueno, como pasó en algunos ámbitos de la política de nuestro querido país, ¿no? Donde por allí algún representante ya de pibe nomás dijo que la batalla estaba perdida. Bueno, por mal camino vamos, por mal camino vamos. No solamente en ese ejemplo, sino que por mal camino vamos. Si nosotros creemos que por vivir la adversidad que vivimos y en el mundo que vivimos, un mundo que claramente nos es adverso, un mundo que claramente predica y pregona cosas en general muy diferentes, por no decir la antítesis de lo que nosotros pregonamos, por lo tanto el esfuerzo cada vez es mayor, porque hay una suerte de estigmatización, porque hay una suerte de descalificación, en donde anacrónico es lo menos que te dicen, ¿no? Vetusto es así, es casi que un elogio, ¿no? Que te digan anacrónico es a esta altura un elogio, ¿no? Y yo creo que cada vez va a ser peor. Por eso la necesidad de poder establecer esa ciudadanía, porque cuando uno es establecido formalmente y vive, ¿no? Esa legalidad, esa formalidad, esa ciudadanía, perdón, el amigo Claudio hoy está muy intenso, está como que agarrado ahí de las cuerdas vocales y no quiere soltar, pero bueno, en algún momento se va a tener que ir. Por lo tanto, volviendo a ese ejemplo, yo te diría que está práctico, ¿no? En el supuesto de que hubiera una embajada para ser formalmente concebido o inscrito como ciudadano del reino de los cielos, lo primero que te dice el guardia cuando vos estás por entrar, te golpeas así la puerta, sí, buenos días, ¿es la embajada del reino? Sí, pase por las aguas primero. Es lo primero que te dice, ¿no? Es lo primero que te dice. Después, el segundo paso, entiendo yo, ¿vieron como los aeropuertos, ¿no? O algunas embajadas, sobre todo las que tienen una mayor relevancia en el concierto mundial, ¿no? Te pasan como por una especie de escáner. Hay un programa que no es un programa, es una... son como documentales, es como una serie, ¿no? Donde relatan historias de cómo las personas en los aeropuertos de ciudades importantes del mundo intentan, por las razones que fuera, lamentablemente, muy lamentablemente, la mayoría de ellas por razones de necesidad. No con esto lo estoy justificando, no estoy haciendo una apología al delito, Dios me guarde, pero no puedo dejar de reconocer de que la mayoría de ellos son por necesidad. Cuando hay toda una serie de detector de mentiras, hay todo un protocolo en donde
los guardias separados para tal función van viendo a la gente que va entrando y ya van viendo, ¿no?, las posturas de las personas. Ellos tienen un primer escaneo, ¿no?, que claramente es el condicional de un entrenamiento, porque han sido entrenados para eso. No es olfato necesariamente, no es sentido común necesariamente, sino que es el resultado de un entrenamiento donde ellos observan, ¿no?, gestos, bueno, que en función de esa ciencia que estudia el comportamiento humano y que estudia las respuestas del cuerpo, ¿no?, de cara a determinados escenarios, ¿no?, van determinando, bueno, esta persona, a ver, está muy inquieta, está muy nerviosa, va de un lado para el otro, agarra muy fuerte la maleta, la mira constantemente, ¿no?, como que si estuviera preocupado o preocupada por algo que lleva en ese maletín tan importante. Ellos estudian todo, tienen todo un protocolo y una preparación para poder identificar esos rasgos que para el común denominador de la gente pasarían absolutamente inadvertidos. Pero para ellos no, porque están para eso. Para ellos no, porque están para eso. Entonces es un primer filtro para poder ir detectando personas que, por la razón que fuera, están intentando entrar a un país X, un ilícito, ¿verdad? Y por tanto cometiendo una irregularidad. Bueno, yo creo que si hubiera un segundo paso en esta suerte de embajada del reino, bueno, yo creo que habría un gran escáner, ¿no?, largo, con un pasillo largo, en donde el escáner va viendo, ¿no?, a medida que nosotros vamos avanzando, va viendo comportamientos, va viendo en función de los escenarios que vamos viviendo, las respuestas que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque no solamente hay que serlo, hay que parecerlo. No solamente hay que parecerlo, hay que serlo. Por lo tanto, si yo digo ser, bueno, tienen que haber hechos empíricamente comprobados, tiene que haber conductas que digan que lo que yo digo que soy está refrendado por los actos que yo hago. Pues yo no puedo decir que soy no sé, no puedo decir que soy, no sé, vamos a poner un ejemplo futbolístico. Yo no puedo decir que soy hincha de Rampla a morir, y tengo fotos de chiquito en donde tengo la camiseta, estoy puesto con el equipo oficial de Cerro. A ver, perdonen la comparación, pero ese, bueno, es el ejemplo que se me vino ahora. Uno diría, bueno, pero ¿estás seguro que sos tan hincha Rampla? Porque mirá que acá en el álbum estamos con mamá y papá, y en el álbum de fotos estás todas con la camiseta de Cerro. O sea, no sé, ¿estás seguro? Pensalo bien, pensá bien la respuesta. Lo más probable es que no lo sea. Me refiero a hincha de Rampla, ¿no? Vuelvo a insistir, perdón si hay un hincha de Cerro o de Rampla, no es nada personal, es lo que se me vino a la cabeza. Si quieren cambiamos Cerro por Rampla o Rampla por Cerro, es indistinto, es un ejemplo. Y en ese escáner largo, en ese corredor de la vida largo, ¿no?, van siendo escrutados nuestros actos, van siendo observados nuestros méritos, nuestros actos, nuestras respuestas. Y allí serán nuestras respuestas las que hablen por nosotros mismos de si realmente somos personas habilitadas para funcionar en un nivel de legalidad que
es implícito a la ciudadanía del reino de los cielos. No quiero profundizar demasiado en esto porque nos llevaría la vida, pero claramente sería la santidad, sería la justicia, ¿no? La justicia de nuestros actos y la santidad de nuestros actos, los grandes filtros, ¿no? Por los que permanentemente somos pasados para poder medir nuestras acciones. Y que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos resguarde, que su Santo Espíritu nos corrija las veces que sea necesaria y nos dé el poder para poder estar a la altura de los desafíos, porque yo no sé lo que muchos piensan, pero cuando Cristo dijo, bueno muchachos, es necesario que yo me vaya, porque tiene que venir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a recibir poder. Pero hay mucha persona, y yo creo que bueno, si escuchan allí un constante ladrido, a ver, no es que seamos proclives al maltrato animal, ni nada que se le parezca, simplemente son cachorritos que acaban de nacer, bueno, tienen un mes, 2 meses de nacido, y bueno, están dando sus primeros pasos y sus primeros ladridos. No es que estén siendo violentados ni nada que se le parezca. De hecho, si alguno quiere, me avisa, yo lo llevo a su casa, no hay problema. Si es en Montevideo o en alguna parte de la República, bueno, lo hacemos lo hacemos por algún courier, no pasa nada. Pero dejando un poco las chanzas a un lado, me sacaron los perros, me sacaron un poquito, me perturbaron un poquito. Me perdí. Bueno, los que me conocen saben que a veces me pasa esto y por allí me encuentro en algún lugar. Pero cuando Jesucristo dijo, recibiréis poder, ¿no? Y yo estoy convencido de que la mayoría de los discípulos de Jesucristo pensaron de una vez más, iba a venir al reino por medio de las armas. Yo me imagino, ¿no? Escuchar y recibiréis poder, y yo me imagino, ¿no? En la cabeza de algunos ya espadas, lanzas, sables, en algún visionario ya armas de fuego, ¿no? En algún visionario, porque hay, uno cuando habla de poder, me parece que por una cuestión cultural también, el preconcepto de el ejercicio de la violencia, y del todo no está mal, porque si bien obviamente lo que vamos a recibir por medio del Espíritu o parte de la comisión, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo, que es la de empoderarnos, ¿no?, es darnos esa medida de poder que por motus propio no podríamos, es justamente eso. Habla de una capacitación, habla de una fortaleza, habla de una convicción, habla de una certidumbre, hablo de una fortaleza mental, fortaleza anímica, hablo de una idoneidad capaz de hacer frente a una cultura que, vuelvo a insistir, nos es adversa. Porque mientras todo el mundo llama, ¿no?, a lo malo bueno, la iglesia va a tener que pararse, ¿no?, de manera fuerte, ¿no? Una iglesia empoderada es una iglesia fuerte, no porque sean muchos, ni porque todos estén con revólver, sino porque el Espíritu Santo habita en ellos. Y eso los hace poderosos, eso nos hace poderosos. Ese poder no implica armas de fuego necesariamente. Lo que implica es una capacitación
que va más allá de nuestras propias fuerzas, para poder sostener una ciudadanía que de otra manera nos sería realmente muy difícil hacerlo, porque somos seres sociales. Porque yo no puedo dejar de conocer que somos también el resultado de una construcción social. No solamente somos seres biológicos, ¿no? Lo siento por aquellos que pregonan con enorme énfasis estas execrables ideologías de género y todas esas autopercepciones maquiavélicas, demoníacas. Y lo que estoy haciendo es una opinión personal, ¿no? En el ámbito de la democracia que se supone que vivimos, bueno, uno tiene derecho a manifestar su opinión. Evidentemente habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Para eso, bueno, creo que para eso de manera respetuosa existe la democracia. Y en el uso de esas herramientas que también esta cultura nos ha dado, bendito sea Dios, ¿no? Tenemos oportunidad de manifestar aquello de lo que estamos convencidos. Y insisto que parte del rol y de la necesidad que Jesucristo tenía de irse para que el Espíritu Santo venga, estaba ligada justamente a ese poder. Y ese poder, vuelvo a insistir, tiene que ver con el de no tener armas de fuego, no tener bazucas, no tener AK-47, no tener armas de alto calibre, sino convicciones fuertes, sólidas. ¿Vos te imaginás tener toda una sociedad, ¿no?, que está a favor de cosas que para nosotros son impensables? Tampoco quiero meterme en tanto lío, ¿no? Pero posiciones que a veces la sociedad las defiende a ultranza y bíblicamente no son correctas, ¿no? Y la iglesia tiene que tomar posición. Y a veces para tomar posición, ¿no?, cuando vos sos parte de una sociedad que te mira, que te observa, que te juzga, bueno, a veces es difícil pararse y decir, bueno, no, mirá, yo entiendo que vos veas a esa pared que está pintada de blanco, que vos la veas de negro. Está bien, tenés tu derecho a decir que es negro, pero déjame decirte que es blanca. No, pero es negra, pero fíjate bien, porque la composición es blanca. Sí, si vos querés verla negra, está perfecto, mirala del color que quieras. Es más, ¿querés que sea fucsia? Ponele fucsia. Pero para nosotros, Iglesia de Jesucristo, esa pared es blanca. Punto. Y para eso se necesita un rasgo de valentía y un ejercicio de poder, el que viene por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, luego de golpear así, sí, buenos días, es embajada del reino de los cielos. Bueno, el guardia lo primero que te manda es a las aguas, al bautismo, al nacer de nuevo. Y después, el Señor observa y ve tus méritos, os ve tus deméritos. Él te observa. Y tus propios actos van a hablar por vos, van a hablar por mí, en ese corredor en donde vamos siendo vistos por Dios y por las tinieblas, mal que nos pese, es así. Bueno, vamos siendo escrutados, vamos siendo señalados, vamos siendo juzgados. ¿Y cuándo se alcanza entonces la ciudadanía del reino de los cielos? Bueno, la ciudadanía de los cielos en realidad ya te la dan cuando vos nacés de nuevo, cuando vos pasás por las aguas. Lo que hay después es un trabajo con la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, a ver si lo dejamos claro, no es viable.
sin el Espíritu Santo no es posible. Disculpen que utilice la expresión imposible cuando se trata de Dios, pero sin el Espíritu Santo es imposible sostener esta posición. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder necesario para hacer frente a un sistema que por antonomasia nos es adverso. Es el Espíritu Santo el único capaz de establecer en nosotros las convicciones, ¿no? Dice que nos dará, Él traerá convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y eso es lo que Él hace todos los días. Él, en esa dialéctica, en ese conversatorio de todos los días con Él nos irá nutriendo de mayores virtudes, de mayores capacidades, de mayores objetivos, y paralelamente irá corrigiendo esas cosas que necesitan seguir siendo pulidas. Porque aún las vasijas escogidas necesitan pasar por la observancia de alguien que tiene la expertise, y el único que tiene la expertise de poder pulirnos de la manera que Dios espera es el Espíritu de Dios, es el Ruach de Dios. Por eso, bueno, pero ¿y cuándo termina el trámite? Bueno, el trámite termina, en realidad yo me animaría a decirte que no hay, digamos, como que, porque como que tenemos la figura de, bueno, nos ponen ahí el sello o la rúbrica, nos entregan un documento que nos habilita a, y con eso vamos por el mundo diciendo que tenemos ciudadanía. Bueno, digamos que con el reino de los cielos no pasa necesariamente así, ¿no? Porque probablemente en el plano espiritual exista, pero en el plano natural no existe un documento así. Lo único que refrenda nuestra condición de ciudadanos son los frutos. Porque el propio Cristo dijo, y por sus frutos los conoceréis. ¿Vos querés saber quién es un ciudadano del reino? Bueno, mirale los frutos. Mirá los frutos. ¿Querés saber si yo soy un ciudadano del reino? Bueno, mirá los frutos. Bueno, pero y entonces no hay un sello, no hay una rúbrica, no hay algo que finalice el trámite. Bueno, no, formalmente no. Es más, nos va a llevar toda la vida, porque la vida es un pizarrón para establecer esa imagen y semejanza que hemos perdido. Pero que por medio de Jesucristo y con la ayuda, por los méritos de Jesucristo y por la intervención del Espíritu Santo, nosotros somos trabajados, somos forjados. El Espíritu Santo forja en nosotros ese carácter, el carácter de Cristo, que es nuestro objetivo. Porque no podemos ser ciudadanos del reino de los cielos si no hay una imagen, si no hay una semejanza. Cuando veían a los discípulos de Cristo, luego de resurrecto nuestro Señor y Salvador, la gente los veía y decía, pero estos pero tienen algo raro, caminan como Cristo, hablan como Cristo, enseñan como Cristo. ¿No serán cristianos? Bueno, sí. Sí. Habían comenzado a recuperar una imagen y una semejanza que se había perdido. ¿Por qué? Porque fue una de las razones por las cuales nuestro Mesías tenía que venir. Trabajo que continúa y termina por medio del Espíritu Santo. Por eso la dependencia del Espíritu Santo debe de ser total, sobre todo para, insisto, hacer frente a un mundo que cada vez nos es más adverso, y la necesidad de pararse firme y seguir llamando a lo blanco blanco y a lo negro negro es fundamental, porque el hecho de no hacerlo implica que nuestra ciudadanía es una ciudadanía corrupta, por no decir que no somos ciudadanos.
al menos no al reino de los cielos, porque si nosotros nos congraciamos para con esta sociedad, si nosotros no llamamos, ay, lo tengo ahí, no, se fue. Si nosotros nos congraciamos con este mundo, si nosotros, para que la gente no se nos vaya, decimos, bueno, hablando mal y pronto, vendemos nuestra primogenitura, ¿no? Renegamos nuestros principios, y le decimos lo que ellos quieren escuchar. Bueno, olvídense, es un Rotary Club, no es una iglesia de Jesucristo. Es, no sé, ponele el nombre que quieras. A mí me salió Rotary Club, pero ponele, no sé, una asociación sin fines de lucro, como existen tantas, muy buenas y loables, pero eso no significa que sean sanos o salvos, mejor dicho. Decíamos que en esta necesidad de seguir entendiendo que más importante que pertenecer a una congregación o ser miembros de, con lo importante que es, con lo importante que eso es, me parece que hay un esfuerzo aún mayor y hay una virtud aún mayor. Y esa virtud tiene que ver, vuelvo a insistir, con la de ser ciudadano del reino de los cielos, porque vos podés ser parte de una congregación, miembro de una congregación, miembro activo de una congregación y no ser ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, no dice necesariamente nada, o sea, no es excluyente de nada. Lo que es verdaderamente excluyente es los hechos, los frutos que hablen por nosotros y que digan que somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestra relación para con el Espíritu Santo. Y en esta necesidad de seguir estableciendo esas verdades eternas, esos principios, esa solidez, para que la iglesia sea una iglesia a la altura, la necesidad de saber cuál es la gran estrategia, ¿no? La gran estrategia, que ya en definitiva yo creo que ya hemos, aquellos que saben leer entre líneas y que han venido escuchando nuestro discurso, yo creo que ya es más que evidente, ya es más que claro cuál es la estrategia del enemigo. Yo, desde el momento que el Señor me inquietó con esto, y trajo a memoria algunos otros ejemplos más, no quiero spoilear el final de este conversatorio, pero a modo de otro ejemplo, cuando Daniel y los amigos, gente culta, gente avesada, gente no eran gente del vulgo, ¿no? Cuando una vez más el pueblo de Dios es víctima de, pero ese víctima de no es pobrecitos, ¿no? Sino que es el resultado de la desobediencia. El resultado de la desobediencia fue, bueno, que cayera, el gobierno de turno cayera ante el poder de Babilonia, Nabucodonosor, y esos son llevados como esclavos, son cautivos de un sistema de gobierno y de una cultura, que una cultura implica muchas cosas. Una cultura no es solamente el idioma, ¿no? Y allí ya podemos ir entendiendo, hipotéticamente hablando, qué fue lo que el Señor Jesús vino a hacer esos 40 días, ¿no? Luego de haber padecido y de haberse manifiesto con pruebas indubitables, vino a enseñarles acerca del reino de los cielos. ¿Qué fue lo que vino a enseñarles acerca del reino de los cielos? Bueno, yo creo que vino a enseñarles un poquito más de cultura del reino de los cielos. Porque vuelvo a insistir, no solamente que hay que serlo, hay que parecerlo.
Y no solamente hay que parecerlo, hay que serlo. Entonces yo creo que el Señor, me imagino, ¿no? Lo digo con máximo respeto y con una enorme humildad, toda la humildad que pueda llegar a tener. Yo creo que el Señor los volvió a sentar tipo Sermón del Monte, ¿no? Y les dijo, bueno, muchachos, todo reino tiene un rey. En este caso soy yo, es Jesucristo, al rey del reino de los cielos. Sí, porque el Padre, a causa de los méritos, ¿no?, dijo que pondría al mundo por estrado de mis pies. En definitiva, me imagino tipo Sermón del Monte, el Señor allí sentado con los que estaban, y empezó a decirle cosas tan básicas como necesarias. Por eso yo creo que a veces la iglesia falla, y falla en cosas básicas. Fallan las cosas más básicas. Fallamos en las cosas más básicas. Y retomo el hilo de pensamiento en el que venía. Una cultura no solamente implica al idioma, pero hacia el idioma, hacia la moneda, hace a muchos rasgos que tienen que ver con hechos, con formas, con costumbres que se vienen estableciendo de generación en generación y que terminan siendo cultura. Y cultura, dijimos, es que todo aquello a lo cual uno le hace culto. Entonces, me imagino al Señor Jesús enseñándole cosas tan básicas como esas. Por ejemplo, muchachos, el reino de los cielos, como todo reino, implica un idioma. Porque si usted va a Francia, podrá encontrarse a alguien, ¿no?, que hable español. Seguramente se encuentre con alguien que hable español, pero mayormente lo que vas a escuchar es francés. Porque es el idioma dominante de esa nacionalidad. Es más, hace a esa nacionalidad. ¿Y cuál es el lenguaje del reino de los cielos? Bueno, eso es un deber que lo dejamos para más adelante. Entonces, hay particularidades, hay rasgos sobresalientes que hacen a esa ciudadanía. La comida. Para los judíos, la comida siempre ha sido algo, bueno, todo, ¿no?, por el hecho de ser un pueblo apartado iba desde el lenguaje a la forma de vestir, a la forma de caminar, a la forma de hablar, a lo que ponían sobre la mesa, a cómo lo ponían sobre la mesa, qué día sí, qué día no. Había una serie de formas, llámese ritos, que terminaron haciendo a una cultura. De hecho, la comida siempre fue muy importante para el pueblo de Dios. El judío no te come cualquier cosa. Vos le pones una pata de cerdo a un judío, te saca los boleos. Bueno, le pasó a Pedro, ¿no?, cuando tenía que ir y predicarle, ¿no?, a los no judíos. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Pedro estaba en una azotea, era muy común, ¿no? Dormitaba. El que no dormitaba es el Señor, obviamente. Y el Señor permite un éxtasis en la vida de Pedro, en donde baja una sábana, ¿no?, con reptiles, con todo tipo de animales que eran mala palabra para la cultura, o para los judíos de aquel entonces y de hoy también. Mala palabra. ¿Por qué? Porque la comida hace una cultura. Si vos vas a, no sé, bueno, acá nomás, ¿no? Acá nomás, te vas a Brasil,
Te vas a México, te vas a, bueno, ni que hablar, países del Medio Oriente, a ver, es la noche, es el día y la noche. Te vas a China, te vas a Japón, te vas a Rusia, a ver, son culturas, son países que tienen una cultura que implica todos los rasgos de nuestra vida, entre ellos la comida. Y la comida era un problema, porque Pedro, cuando tenía que ir comisionado por Dios a predicarle a los gentiles, él no iba a ir ni a punta de pistola. Hasta que el Señor permite ese éxtasis en la vida de Pedro, donde le muestra esa sábana con animales inmundos, ¿no? Y allí comienza a mandatarlo a establecer la comisión que Dios esperaba de él. Y hay una lucha. Pero esa lucha, ¿dónde estaba? ¿En su espíritu? No. No necesariamente. Yo creo que estaba más bien en su alma. ¿Por qué? Porque la cultura, lo primero que afecta es nuestra alma. Que nuestra alma es como el sistema operativo que nos ayuda a interactuar con este plano. Entonces, nuestra alma es afectada. El alma de Pedro había sido impactada por la cultura, al punto de que cuando él ve eso, lo rechaza, y yo creo que hasta lo reprende. Pero el Señor le insiste. Le insiste una vez, le insiste dos veces, le insiste. Pedro rechaza, hasta que el Señor le dice, mata y come. Pero ¿cómo un judío iba a comer eso? Que era inmundicia. Era demoníaco, de acuerdo a la cultura de Pedro. Y a la cultura del judío de aquel entonces. El judío tradicional. Un judío dominado por una religión. Y no necesito decir de que Cristo no vino a establecer una religión, más allá de que Cristo nació donde nació. Y más allá de que Jesús era judío. Pero no vino a establecer excluyentemente una religión, sino una ciudadanía. Por eso tuvo tanto, por eso quien mató a Cristo, aquellos que han visto una de mis películas favoritas, seguramente la de muchos, sea La Pasión de Cristo, porque creo que deja en evidencia gráfica, ¿no? Más allá de que cuando uno lee las escrituras, los evangelios nomás, se da cuenta de que quienes llevaron al precipicio a Jesús, no una vez, varias veces, ¿no? Y cuando digo precipicio me refiero a momentos con la clara intención de matarlo. Y Jesús, los que permanentemente intentaron descalificarlo, no fue el común denominador de la gente, fueron los religiosos, fueron los fariseos, aquellos que estaban, digamos que tenían un protagonismo mucho mayor, más que los saduceos, en lo que tiene que ver con la formación. Y entramos en un terreno complejo, porque estaba la Torá escrita, pero también estaba la Torá oral, y ellos hicieron un relato en paralelo y mayor, al punto de que terminó teniendo mayor peso la tradición que la propia letra. Pero no importa, ese ya es otro problema.
Y el Señor Jesús incontadas veces tuvo encontronazos con fariseos, contra religiosos. Y vuelvo a insistir, a mí me gustó mucho esa película porque creo que grafica de una manera maravillosa cómo la propia religión es la propia religión la que va a buscar a Jesús, la que lo encadena, entre comillas, ¿verdad? La que lo lleva ante la justicia romana, primero la justicia, la corrupta justicia de turno, religiosa, porque convengamos en que el puesto sumo sacerdote era un puesto político. Había una familiaridad entre Anás y Caifás, familiaridad literal, pero aparte eran puestos o posiciones a las que se llegaba mediante el favor del reino de turno. Y convengamos en que los que estaban reinando sobre toda la región de Judea, de Galilea, donde habitaban los judíos, los hebreos, bueno, era el imperio romano en los tiempos de Jesús, el imperio dominante. Bueno, a los romanos lo que les importaba es, bueno, a ver, era buscar gente de posición, gente de mucho dinero, que pusiera mucho dinero para poder ocupar una alta jerarquía. Bueno, así se dirimían los cargos en aquel entonces. Cualquier familiaridad con el tiempo presente es mera coincidencia, y retomando el tema de Daniel y de los amigos, de sus amigos, que convengamos que tanto Daniel como sus amigos no eran, yo no quiero sonar peyorativo de ninguna manera, pero uno no puede dejar de reconocer de que tanto Daniel como los amigos de Daniel formaban parte de una casta social, formaban parte de gente importante, de gente culta, de gente relevante para la sociedad contemporánea de su tiempo, naturalmente. La gente que fue raptada, ¿no?, llevada cautiva a Babilonia, sojuzgada por Nabucodonosor. Vuelvo a insistir, era gente idónea, era gente letrada, era gente avesada, era gente realmente culta, que tenía una cultura, y eso no es un detalle menor. No es un detalle menor. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Porque tal vez al comienzo uno pasa por alto y pasa de manera inadvertida este detalle, pero a veces yo no quiero sonar prejuicioso de ninguna manera, pero debo de reconocer de que las capacidades intelectuales de las cuales gozaban Daniel y sus amigos no eran pocas, no eran menores. Era gente culta, era gente rica intelectualmente, más allá de su juventud. No dejaban de ser gente preparada, gente en la cual claramente se había invertido en establecer una cultura que le hacía destacar respecto del común denominador. Y cuando esa gente, así lo relata la Escritura, así lo relata la Biblia, cuando estos jóvenes varones, estos príncipes, estos hombres, estos jóvenes instruidos, son llevados cautivos, uno de los eventos más significativos de este relato tiene que ver con que desde el comienzo
Nabucodonosor intentó influenciar la vida de Daniel y de sus amigos. Desde el comienzo, Nabucodonosor hizo tuvo la inteligencia y la pericia. Claro, no le salió bien. Lamentablemente, a veces los Nabucodonosor del presente son mucho más eficaces que el Nabucodonosor de aquel entonces. ¿Por qué digo esto? Porque cuando son convidados a participar de la mesa del rey, que no es cualquier cosa, por eso digo que no era gente del vulgo, y vuelvo a insistir, yo no quiero sonar ni ser peyorativo de ninguna manera, pero cuando ellos son convidados a participar de la mesa del rey, ¿no?, y a comer de la comida del rey, de alguna manera lo que estaban siendo invitados Daniel y sus amigos era a participar de la cultura, era a comenzar a tomar como propio, a comer, porque estamos hablando de la comida, y la comida es un elemento cultural, claramente es un elemento cultural. Y el hecho de que Nabucodonosor los haya puesto en ese lugar y los haya apremiado para que ellos tuvieran que decidir de comer de esa comida, una comida que para ellos era antinatural. ¿Por qué? Bueno, porque no era lo que les habían enseñado, no era aquello de lo cual les habían cultivado, no era aquello de lo cual ellos sabían que podían comer. Por lo tanto, ellos, cuando se vieron en el apremio de tener que decidir, ¿no? Y aquí volvemos a la necesidad del Ruach, a la necesidad del Espíritu Santo, a la necesidad de ese poder que va más allá de nuestras facultades, para poder mirar de frente al Nabucodonosor de turno y decirle: no, mira, la verdad te agradezco, parece muy rico todo, pero yo tengo una forma, tengo un carácter, tengo un designio, tengo un llamado, yo soy un apartado de Dios y para Dios. Por lo tanto, yo no puedo participar de esta mesa. Por más que me ofrezcas lo que me ofrezcas. Y allí uno puede abrir un abanico de opciones y de posibilidades muy amplia, muy amplia. Porque los Nabucodonosor de este tiempo, como los Nabucodonosor de todos los tiempos, en su condición de hombres empoderados, ¿no?, de personas empoderadas, de sociedades empoderadas, de culturas empoderadas, es difícil decirle que no. Es complejo pararse firme en sus convicciones y decirle que no. Pero es lo que corresponde, es lo que la Iglesia tiene que hacer. Por eso yo insisto en que me parece altamente relevante ese pasaje, porque tanto Daniel como sus amigos, cuando se enfrentaron a una comida que les era corrupta, ¿no? Y aquí vuelvo a insistir, imagínense, cambien comida por cualquier otra cosa, ¿no? Digo, a veces vuelvo a insistir, a veces en la necesidad de quedar bien o de obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Llámese alguna ofrenda especial, llámese alguna consideración especial, en esa búsqueda de congraciarse, ¿no?, con las personas que manejan una capacidad fundamentalmente económica, influencias muy distintas de las nuestras, y que definitivamente nos pueden ayudar a posicionarnos de una manera distinta, mejor, entre comillas, pero eso implicaría a veces, por no decir de que muchas veces, eso implicaría vender nuestra primogenitura. Eso implicaría comer de la comida de la mesa del rey de turno. Y el tema es que nosotros ya tenemos un rey. Nosotros ya tenemos una cultura, nosotros no necesitamos que nadie nos arrime ningún cheque ni nos tiente, ¿verdad?, seduciéndonos, poniéndonos, bueno, te pongo una congregación, te pongo esto, te ayudo con lo otro, te ayudo con esto. Lo que siempre hay que mirar es la letra chica, ¿no? En la vida siempre hay que mirar la letra chica.
Porque a veces la letra chica es la que termina siendo como ese pequeño gusano que va comiendo por dentro. Uno ve un pequeño agujerito allí en una manzana, que tiene una pinta, la verdad, maravillosa, pero después cuando uno le pega el mordiscón se da cuenta de que de que por dentro en realidad está bastante podrida, está en malas condiciones, está gusanada. Y a veces uno tiene que tener mucho cuidado de estas cosas porque este mundo es un mundo básicamente corrupto, y de todo gobierno corrupto y de toda gobernanza corrupta, bueno, no, digo, por sus frutos dice la Escritura que los conoceréis. Por lo tanto, de una gobernanza corrupta no puede servir otra cosa que elementos de corrupción. Básicamente lo que van a intentar es, la cultura de este mundo lo que va a intentar es influenciarnos de tal manera y apelar a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, ¿no? Porque el enemigo es muy sabio, el enemigo es muy astuto. Los Nabucodonosor del presente siguen siendo muy astutos y van a intentar sentarte en la mesa del rey para que, oh Dios, me siento con el rey, me siento con el que más manda, soy parte de sus escogidos, soy parte de sus amigos, pero me importa 3 rábanos. Yo no voy a vender mi primogenitura, yo no voy a vender mis principios, no voy a vender la cultura de mi rey por congraciarme con un humilde mortal, porque en definitiva no dejan de ser eso. No dejan de ser eso. Lo triste es que muchas veces terminamos cediendo a esas presiones, muchas veces terminamos cediendo, a veces en esa necesidad de aceptación, porque como dijimos en algún otro video, a veces el poder corrompe. Y a veces cuando uno está en un rol que implica una medida de autoridad, de poder, de influencia, de dominio, bueno, a veces es complejo el estar en ese lugar, porque uno tiene que buscar el justo equilibrio. Y eso implica, bueno, a veces mimar cuando hay que mimar y corregir cuando hay que corregir, pero hay veces en donde se hace un mal uso de esa autoridad, un mal uso de ese poder. Me viene a la mente y al corazón una evidencia de un periodista que hace ya varios años atrás hizo una serie de reportajes y de informes respecto de algunas denominaciones, de algunas iglesias que, bueno, tenían un manejo un poco espurio, ¿no? Un poco gris. Y me quedó muy marcado, un testimonio. Puntualmente siempre recuerdo ese testimonio, seguramente por mi condición de padre, porque uno anhela para lo suyo lo mejor, uno está permanentemente concibiendo en su mente las mejores ideas y buscando tomar las mejores decisiones para que los que vienen detrás de nosotros puedan tener bueno, un nivel de confort, un nivel de educación, puedan tener incluso una paternidad distinta de la que uno ha tenido. Es un verdadero compromiso y es una enorme responsabilidad. Y a mí me sensibilizó mucho ese testimonio, porque por allí aparentemente, ¿no? Lo que decía este informe era que en esta suerte de apostolitis que estamos viviendo desde hace ya, yo te diría que unos 10 años, poco más, poco menos, pero estamos viviendo a mí la verdad, me genera un poco de escosor, ¿no? Pero en este caso puntual había un varón que hacía un enorme énfasis, ¿no? A la hora de honrar al padre, ¿no? Al padre de la casa.
Ahora, es maravilloso porque aparentemente en el diccionario de esa congregación la palabra honra tenía una sola acepción y estaba ligada a dinero, ¿no? Había excluyentemente una sola definición, una sola acepción que estaba íntimamente ligada con la de darle dinero, ¿no?, al padre de la casa. Y supuestamente era para comprar algo que iba a ser de beneficio para la comunidad. El tipo terminó vendiendo la casa, ilusionado porque bueno, iba a ser parte de una comunidad de hermanos, iba a poder llevarse allí a sus hijos y bueno, resulta que el hombre de la casa, ¿no?, el padre de la casa termina desapareciendo. Y en ese desaparecer, en esa suerte de acto de magia, se fueron las ilusiones, los sueños, se fue el techo, se fueron las puertas, se fueron las paredes, se fueron las ventanas de ese varón, de esos niños, y quedaron en la vía. La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a cosas así? Porque lamentablemente sigue habiendo gente así. Por supuesto que hay gente muy noble, gente que realmente ama a Dios, gente que trabaja para el reino de una manera ejemplar, de una manera bíblica, digna de ser imitada. Pero hay otros que no, y a veces uno cae en una suerte de boca de lobo y en esa, a veces uno viene de una familia disfuncional, con ausencias de figuras paternas, maternas, y tiene una necesidad de aceptación, y tiene una necesidad de sentirse especial, de sentirse alguien, algo para alguien. Y bueno, y yo no puedo dejar de reconocer, si bien yo no llamo ni llamaría jamás a un pastor o ponerle el rótulo que quieras, padre, francamente lo digo con todo respeto, yo no lo llamaría jamás padre, pastor, me parece que ya es lo suficientemente digno, no creo que no lo sea, pero bueno, no sé, se ve que hay algunos que tienen la necesidad de que le digan papá. No sé, mi papá se llamaba Luis y mi mamá se llamaba Lilian, y los dos murieron, así que mis papás están en el cielo, en el seno de Abraham. Así que nada papá, nada mamá. Con todo respeto lo digo, pero me movilizó mucho ese testimonio y me dio la triste sensación de que hay muchos mercantilistas de la fe que engatusan a la gente, que le engañan, y la gente a veces por necesidad, ¿no? Como el ejemplo del aeropuerto, a veces por la necesidad de ser aceptado, mimado, de sentirse parte, ¿no?, de encontrar un lugar al cual uno siente, tiene un sentido de pertenencia. Para el ser humano es muy importante tener un sentido de pertenencia. No somos islas en la mitad de la nada, somos seres sociables, y es más, vuelvo a insistir, yo no tengo nada contra la cultura en el sentido de que somos también el resultado de una cultura. El problema es que a veces esa cultura es contraproducente o no es necesariamente la cultura del reino. Por lo tanto, hay que tomar lo bueno y hay que desechar lo malo, ¿no? Y fue justamente lo que hizo Daniel y los amigos de Daniel. Se dieron cuenta de que se estaban sentando a la mesa del rey, pero que el hecho de participar de esa mesa implicaba entrar en un nivel de corrupción moral, de corrupción espiritual, de una ilegalidad a la cual ellos no estaban dispuestos a ceder. No estaban dispuestos a ceder. Y yo quiero animarte a que no cedas. ¿No? Por allí hay una frase que se la endilgan al supuesto prócer de los orientales,
Digo supuesto porque se lo idolatra, pero no tuvimos ningún problema en hacerle un cortejo para que se vaya de cabeza agachas hacia Paraguay y desear nunca más volver. Después, bueno, lo trajimos de muerto cuando el tipo no podía decidir, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Eso forma parte de la rica historia de nuestra nacionalidad y bueno, y en esa necesidad de tener ídolos, en esa necesidad que tienen los países de tener sus ídolos, bueno, encontramos uno que definitivamente no tenía nada que ver con el Uruguay por el que muchos se golpean el pecho. No estaba ni ahí con esta formalidad llamada República Oriental del Uruguay. Sin ánimo de entrar en estos terrenos escabrosos, terminar al menos esta locución retomando aquel episodio también relacionado con la alimentación como un elemento cultural importante, sustantivo. Cuando Dios estaba llevando a Pedro y a la iglesia a entrar en una nueva dimensión, ¿no? Dios estaba derribando estructuras de religiosidad, Dios estaba avasallando estructuras religiosas muy fuertes. Convengamos que el judaísmo es una religión. Y Pedro era un judío a ultranza, ¿no? Como todo Galileo, era de temer. Los galileos eran, perdón, hay unos mosquitos que se ve que quieren participar del compartir y yo no quiero compartir nada con ellos y no lo entienden. Los galileos eran de temer, los galileos de donde viene Jesús, bueno, eran considerados por algunos historiadores como radicales en muchos aspectos. Bueno, de hecho Jesucristo, yo creo que en ese sentido no rompió la regla, ¿no? Porque fue definitivamente radical. Y creo que nosotros necesitamos imitar esa condición de radicales. No digo fundamentalistas, digo radicales en el sentido de tener principios sólidos, de aceptar la cultura que nos dio una nueva oportunidad, y me refiero a la cultura del reino, y volver a insistir en ese mojón de la vida de Pedro. Decíamos que donde la comida volvió a estar presente y volvió a ser un elemento desencadenante, cuando baja, él tiene ese éxtasis porque la iglesia estaba entrando en un peregrinar a un tiempo de gracia, a un tiempo de sobreabundancia de la gracia, porque Dios lo estaba enviando a casa de Cornelio. Estábamos hablando de que no era ningún judío, era un hombre que tenía unas convicciones muy fuertes y él era un gran... era de gran ayuda para la comunidad, pero claro, él no era judío. Entonces, cuando había para el judío ante esa opción, ¿no? Ante esa opción, la respuesta de cualquier judío y más de un Galileo y un hombre de Galilea era un no rotundo. Bueno, a las pruebas me remito cuando Pedro tiene ese éxtasis en donde baja una sábana con animales dentro inmundos, considerados inmundos para los judíos. Pedro tiene una enorme lucha con el Padre. Pedro tiene una lucha, pero violenta con el Padre.
¿no? Porque el Padre le está diciendo, bueno, Pedro, tenés que aceptar lo que yo te estoy dando, porque el que manda soy yo. Y Pedro decía, no, pero yo nunca comí, vos sabés que yo nunca comí, ¿no? Y allí aparece la religión de vuelta. Porque la religión, eso es lo malo de toda religión, no une, divide. ¿Y de qué nos divide? Nos divide de lo correcto. Nos unirá en algunos aspectos, pero en lo correcto, que es en el hacer la voluntad de Dios, nos termina dividiendo. Y es así en donde hay que tomar postura. Porque nosotros no somos hijos de una religión, somos hijos de un Abba, de un Padre Celestial. Y debemos rendir cuentas a nuestro Señor Yahushua. Y él tiene una lucha mental, emocional, espiritual, con una sábana y con animales que eran considerados inmundos, y él le dice, no, yo esto nunca lo comí, ni lo voy a comer tampoco. La religión es terrible, ¿no? La religión cuando es consumida y aceptada de una manera tan férrea, yo no digo que esté mal en el sentido de saludo a las convicciones de Pedro. El problema es cuando tus convicciones no te dejan escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese es un problema. Porque lo importante no es la religión, entre comillas. Lo importante es escuchar la voz del Ruach, la voz del Espíritu Santo, que es el Señor de la iglesia. Ya cuando tus estructuras no te dejan escuchar lo que Dios mismo te está diciendo, bueno, ya nos estamos transformando en fundamentalistas. Nos faltan un par de cartuchos de dinamita en el pecho y no sé dónde terminamos. Ojo con los fundamentalismos, porque la religión te termina transformando en un fundamentalista. Por eso insisto en que Cristo no vino a instaurar una religión. Él vino a establecer una relación y a impartir una cultura. Esa cultura, en este sistema, corre riesgos todos los días de ser corrompida. ¿Corrompida por quién? Y bueno, por los Nabucodonosor de turno. Porque así como cada tiempo tiene su propio afán, cada tiempo tiene sus propios protagonistas, ¿no? Lo que yo llamo los Nabucodonosor de turno, que siempre te van a invitar a la mesa a comer de lo que ellos consideran, de lo que ellos comen. Te van a invitar, los Nabucodonosor de hoy te van a invitar a comer de los alimentos, a los manjares de la Agenda 2030. Y te van a decir, coma, que es riquísimo, coma. Mire que es todo muy loable lo que estamos pidiendo. Y es que cuando uno lo lee, ¿no? Y sí, son todas cosas muy loables, pero hay que leer entre líneas. Pero más que leer, no hay que quedarse solamente con el leer entre líneas. Hay que ir viendo, ¿no? En qué hechos concretos se terminan transformando ese discurso tan bonito, ¿no? Esa retórica tan linda de escuchar, ¿no? Tan beneficiosa para la humanidad. Pero que en el fondo yo difiero enormemente de esos 17 objetivos, porque lo que subyace detrás de eso es comida de Nabucodonosor, y nosotros no estamos para comer de esa comida. Pedro le dice, Señor, no, tiene una lucha, y bueno, yo creo que la iglesia va a necesitar dar esa lucha, pero vuelvo a insistir, por eso Cristo dijo, es necesario que yo me vaya. Porque cuando venga el Espíritu Santo, literalmente, dice la Escritura, recibiréis poder. Y ese poder no viene en forma de bazooka, en forma de tomahawk, no viene en forma de hacha, no viene en forma de fusil, de asalto. No.
viene en forma de principios, viene en forma de fuerzas nuevas, en forma de convicciones sólidas, en forma de unción fresca para decirle que no a lo que este mundo le dice que sí, y se lo dice de brazos abiertos. Y Pedro sigue luchando. Sigue luchando. El problema es que no lucha a favor de Dios, lucha contra Dios. Yo creo que hoy es el enorme desafío que la iglesia tiene, de entender de que tenemos que luchar con Dios, no contra Dios, porque yo me temo de que buena parte de la iglesia que se ha enamorado de la religión, que está demasiado estructurada, que no sale. No, porque a mí lo que me enseñaron fue esto y esto. Bueno, a Pedro también le enseñaron eso hasta que Dios le dijo, bueno, muchachos, pero ensanchemos los sitios de la tienda. ¿Y qué vamos a hacer? Y a mí me encantan los coritos de hace 30 años atrás, 40 años atrás. Pero no nos podemos quedar con los coritos de hace 40 años atrás. Te dirá, bueno, ¿qué tiene malo? Bueno, está bien, no, de malo no tiene nada. Pero me parece que nos estamos privando de una riqueza que Dios ha venido soltando, ha venido estableciendo para que nosotros podamos abrevar de esos ríos. Pero no, parece que nos encantan, eso fue lo que nos enseñaron y de ahí no salimos, y de ahí no salimos. Bueno, y cuando alguien viene y les plantea algo distinto, anatema. Bueno, por eso insisto, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ser sensibles a Dios. Y si es necesario, ser honestos intelectualmente y reconocer que si nos hemos conducido de una manera religiosa y renunciar a la religión, porque Dios no vino a establecer una religión, vino a establecer un reino. Y ese reino implica una cultura. Y esa cultura, el Espíritu Santo la va estableciendo conforme nosotros vamos cediendo. Porque muchas veces nosotros seguimos viviendo coritos de hace 40 años. Bueno, porque no queremos ceder. Porque Dios está a los gritos y nosotros subimos el volumen del equipo de audio escuchando a todo trapo los coritos de hace 40 años. Y bueno, está. Si te querés quedar con los coritos de hace 40 años, disfrutalos, son de bendición. Yo creo que te estás perdiendo de algo mayor de parte de Dios. Solamente vos, la gente a la que Dios te puso al lado. Porque Dios sigue contando con cada uno de nosotros. Y termino con esto, al menos esta parte. Pedro sigue luchando con Dios, mejor dicho, contra Dios. Hasta que el Señor le dice, Pedro, mata y come. Mata y come. ¿Qué era lo que Pedro tenía que matar? Sus prejuicios, sus estructuras, su religiosidad, su conocimiento. Porque van a haber mojones en nuestra vida espiritual y en nuestro desarrollo como ministros, donde Dios va a proponernos cosas nuevas, cosas distintas, caminos diferentes, formas alternativas. No porque Dios se haya equivocado y ahora quiera resarcir. No por eso. Sino porque Dios es Dios.
Y Él hace las cosas como quiere y cuando quiere. Y yo creo que Él nos está poniendo delante de una nueva sensibilidad. Y esa nueva sensibilidad va a requerir de parte nuestra una mayor sensibilidad. Y esa sensibilidad a veces, cuando nos enfrentamos al espejo, va a ser necesario comenzar a ir recortando algunas cosas. Porque mal que me pese, todavía entiendo que hay cosas con las que seguimos conviviendo que lejos de sumar, nos llevan a pelear con Dios. Pelear contra la voluntad de Dios. Seguir diciendo que no a Dios cuando Dios nos está diciendo que sí a los gritos. Pedro, mata y come. Mata tus prejuicios. Mata tu entendimiento. Porque a veces nos pasa que uno se piensa que sabe tanto y ya no necesita saber más. Y de repente Dios tiene una dimensión de conocimiento distinto. De repente Dios te expone un nivel de iluminación que antes no teníamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir al Señor, bueno, no, hubieras venido antes? No, no. Tenemos que matar a la religión. Tenemos que matar nuestras estructuras. Tenemos que matar nuestro no puedo. Tenemos que matar nuestros... Bueno, yo aprendí así. Esto fue lo que me enseñaron a mí. Yo recuerdo aún, y con esto sí termino, el lugar en donde nacimos espiritualmente, lugar al que yo recuerdo con afecto, sin ninguna animosidad, un ministerio que sigue vigente, no como aquel entonces, porque cambiaron algunos actores, pero bueno, es un ministerio que sigue funcionando y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Pero en un momento el Señor a mí me dijo, como Abraham, apártate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y yo tuve oposición, tuve mucha oposición. En algunos aspectos personales y después respecto a algunos vínculos. Y es difícil. Es difícil porque vos tenés un arraigo, es difícil porque vos tenés un afecto, es difícil porque vos decís, bueno, pero está, a veces suena feo decirlo, ¿no? Pero a veces lo vivimos y me refiero al hecho de que, bueno, más malo, ¿cómo es que dice el dicho? Más malo conocido que bueno por conocer. Bueno, yo no quiero ser ofensivo, no lo estoy diciendo porque no tengo ánimo de hacerlo, por lo tanto no lo estoy diciendo, pero a veces tengo la percepción de que lo vivimos sin decirlo, sin reconocerlo. Bueno, está, pero está bien, este tendrá sus cosas, pero es lo que conocemos y bueno, está. Vamos a quedarnos acá, porque es nuestra zona de confort. No sabemos qué es lo que hay afuera. Se terminará el mundo después del horizonte. Ese era uno de los temores de aquel entonces, ¿no? De hace siglos atrás. Sin embargo, se dieron cuenta de que no se querían a ningún abismo. Lo único que había era otro puerto. Tal vez aguas un poco más turbulentas, pero definitivamente siempre hay otro puerto. Hay otro lugar de anclaje, hay otro lugar de crecimiento, hay otro lugar de expansión, hay otra vida. Lo que pasa es que a veces hay que matar el miedo, matar la cobardía, tomar las decisiones que tenemos que tomar. Porque esto no se trata de religión, se trata de Dios. Y Dios no vino a traer una religión. Dios vino a establecer una relación y a enseñarnos a vivir y a comer de la mesa del Padre, no de la mesa de ningún Nabucodonosor de turno. Dios vino a establecer una cultura, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de vivir, una forma de conducirse, una forma de caminar, de tal manera que el mundo nos mire y diga, mirá que ellos hablan como Jesús, caminan como Jesús, se mueven como Jesús. Che, ¿no serán cristianos?
¿No serán cristianos? El desafío que nosotros tenemos es que la gente no se pregunte, que la gente diga, esos son cristianos. Porque no hay duda. ¿Por qué no hay duda? Porque hay hechos detrás que refrendan lo que ellos están pensando. Te saludo, amada iglesia. Te bendigo. Bendigo el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Le pido perdón por nuestras faltas, le pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis incongruencias, por poner mis expectativas en el conocimiento. Le pido perdón al Señor por toda vanidad, por toda insensibilidad, por toda estructura, por todo paradigma, por todo aquello que impidió que la obra de Dios ensanchara los sitios de mi tienda y por transitiva de su tienda. Porque hay un desafío que tenemos y es la de ser transformados en algo que Dios prometió que se iba a restaurar. Y es un lugar que dice el libro de Amós que está caído y en ruinas. Pero él profetizó que se iba a restaurar. Y si se iba a restaurar era porque a Dios le había agradado lo suficiente como para que se mantuviera en pie. ¿Saben qué era? ¿Qué era eso? El tabernáculo de David. Que Dios nos haga un tabernáculo de David. Ese dulce cantor de Israel. Ese hombre, el único hombre del cual el Señor testimonió que era un hombre conforme a su corazón. Te bendigo, iglesia. Que la paz de Dios repose sobre tu vida. Shalom, shalom.